¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Germán? Ezequiel. ¿Cómo te va, Arquímedes? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? ¿Bien? Germán? Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Germán? Bien. ¿Usted quiere opinar sobre el tema de bioquímica? Perdón, de veterinaria. Sí, absolutamente. La ley 24.512 federal de educación crea la CONEAU, que es el organismo de evaluación y acreditación de las universidades. He aquí que la Universidad Nacional de Tucumán, en numerosas carreras, publica dentro de sus programas que tienen una determinada carrera. Nombra profesores, da clases, los alumnos van a clase, se toman exámenes, aprueban los exámenes y llegan al título. Y cuando llegan al título y están la universidad a punto de emitir el título, le dicen: señores, su título no es válido para la República. No es válido el título en la República Argentina. Esto está pasando en la Facultad de Artes, está pasando en Física, en Matemáticas, ahora también en Bioquímica, y hay algunas otras carreras más. ¿Cómo se llama esto de que una universidad nacional de Tucumán, en donde en teoría está la élite intelectual, no tiene en cuenta que antes de dar una carrera tiene que tener aprobado el título y la carrera cosa elemental? Rompe toda la lógica y es un verdadero escándalo. Tema político. ¿Quién comienza? ¿Qué? ¿Podemos hablar de tema económico? A ver, para explicar, sí. Bueno, puntualmente, para entender la cuestión económica, qué es lo que está pasando en Chile y por qué no pasa acá. John Maynard Keynes fue un economista británico recibido en Cambridge, que ayudó a Estados Unidos a salir del crack económico financiero mundial en el año 1929. ¿De qué forma? Atacando la demanda agregada. La demanda agregada está compuesta por tres actores: el Estado, los consumidores y los inversores. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre en el mercado? Se retiran primero los inversores. Después, eso produce una caída rápida del empleo y por ende el consumidor deja de consumir. Ese espanto tiene que cubrirlo alguien, generando demanda agregada nueva, el Estado. ¿Sí? Eso es lo que se hizo acá en el 2001. ¿Sí? Es lo que están tratando de hacer en Chile ahora. ¿Sí? Eso tiene... El plan trabajar. El plan trabajar, básicamente. Lo que pasa que el Estado tiene que funcionar hasta que vuelva la confianza. Cuando vuelva la confianza se tiene que retirar, porque si no empezamos con la inflación. ¿Tá? Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando el Estado va a funcionar como demanda agregada y cuando no. En Estados Unidos, cuando la economía se empezó a reactivar, el Estado se empezó a retirar. Pero se aplicó desde otro lugar. ¿Desde qué punto? En Estados Unidos, para no perder la cultura del trabajo, se retiraban a los trabajadores de la casa, se los llevaba a la ruta, cavaban pozos y tapaban pozos, porque no había dinero para hacer obras. Pero vos al tipo lo sacabas cansado, lo sacabas de la casa con su lanchera y lo devolvías cansado de la casa. Seguía funcionando el sistema familiar. Y cuando se reactivó la economía, Estados Unidos fue retirando lentamente, ¿sí?, esos planes, digamos, que eran generaciones de trabajo, y devolviéndolo al sistema, al ser humano, con la conducta de trabajo. Acá el error que se cometió es quizás no darle una carga horaria, aunque sea de 4 horas, ¿para qué? Para sostener, ¿sí?, esa cuestión de hábito de trabajo, ¿no? Yo creo que, me parece que el gobierno, como está llegando, va a salir a, corregir esto, ¿no? Es mucho más grave el tema, Germán. En Argentina, desde que Argentina se inició, hay una decisión de destruir la economía. La oligarquía argentina es una gran destructora de energía, de economía. Y el gran ejemplo son los 11 ingenios azucareros, la primera industria pesada, en donde a través del laudo alvear se ponían de acuerdo los dueños de los ingenios, los cañeros y los trabajadores, en donde desde el año 1910 los trabajadores podían hacer huelgas enormes, en donde teníamos 32.000 cañeros, que era además una industria que funcionaba, que nunca fue deficitaria, como dicen. Este Tucumán Grande que hizo la Universidad Nacional de Tucumán, este Tucumán Grande que hizo la primera estación experimental de toda Latinoamérica, con excepción de México, se la cerró. Y hay una política constante de no manejo de la riqueza propia, que es el gran tema
que tiene que encarar este gobierno. Si no manejamos nuestro sueldo, somos esclavos. ¿Qué visión es la tuya? Sí, yo lo veo al futuro muy complicado porque hay muchas visiones simplistas acerca de cómo van a recuperar la economía. Por ejemplo, las políticas keynesianas que acaba de referirse funcionaron muy bien a partir del 2004 cuando asume Kirchner, pero hubo previamente un ajuste en el año 2002 y 2003 que si lo recordamos los indicadores nos vamos a asustar. Había una desocupación del 25%, una pobreza del 55%, caída del PBI de cerca del 10%. Se ordenan las variables macroeconómicas en ese ajuste, se recupera el saldo de la balanza comercial y de balanza de pagos, se ordenan y a partir de ahí, con los números macro ordenados, es posible hacer una expansión económica virtuosa. Te sumo un dato, con una China que fue la que disparó los commodities desde el año 2002, claro. Del año 2000 al año 2010, que los llevó a $600. En este momento, la Argentina con los alimentos tiene posibilidades hoy con los alimentos, con casi todos los alimentos, con casi todo, tiene posibilidad de tener una expansión fenomenal. Sí. Pero con la presión impositiva que hay hoy, con el tipo de cambio atrasado que hay, era imposible exportar. Entonces, ¿qué pasó? Los últimos 4 años se ordenaron a medias algunas variables. Se ordenó el tipo de cambio, que genera, le digo, todas las consecuencias de tipo económico y social que hemos vivido y que son negativas, pero que es imposible eludirlas. Le estoy diciendo que el gobierno peronista lo tuvo que asumir y hacer entre 2002 y 2003. Después del 2001. Y si eso no se resuelve, le pido que me deje terminar la idea. Es imposible, le digo, hoy se solucionó, digamos, ese problema. 13 meses de superávit comercial ya. Bueno, ya hay superávit en la balanza comercial. 13 meses. Hay balance energético, está en equilibrio, se dejó de importar, se bajó algo el gasto público, no lo necesario, y el gran problema que queda ahora, y este es un tema que nos debe preocupar a nosotros, es el nivel de gasto público. El altísimo nivel de gasto público que hace que la presión impositiva sea alta y sea imposible encarar una expansión económica. Doctor. Bueno, estas elecciones del último domingo recuperó el peronismo la presidencia de la nación y evidenció todas las fallas estructurales del macrismo durante estos 4 años, que si bien el tema del Estado es importante, pero mucho más importante haber tomado tantos miles de millones de dólares. Entonces esa fue una de las causas principales, porque todo habla de la economía, de lo que pasó con el déficit y con las importaciones, pero el tema principal es que la gente, o de las grandes obras, pero la gente no tenía para comer, no tenía para pagar la luz, no tenía, fue una destrucción masiva del pueblo argentino, que justamente da esto de que la franja amarilla y que no en los grandes centros como Córdoba, que casi el 91% de los campos votó a favor de Macri. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente no tenía ni para comer, Germán, que esa fue, y tenemos una deuda externa de 130.000 millones de dólares, más lo del Fondo Monetario Internacional, que también se fugó. Y aparte de eso tenemos una deuda interna, que es 1,5 billones de la LICS, por la cual estamos pagando diariamente 2.000 millones de pesos diarios a los bancos. ¿Cómo puede salir un país así? ¿Cuál es el ajuste macroeconómico? ¿Cuál es el ajuste microeconómico? Lo que sea. Eso es lo principal de solucionar.
Aparte es el mayor endeudamiento en la historia de Latinoamérica en la menor cantidad de tiempo. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Te puedo hacer un comentario? A ver. Con el tema del crecimiento de la deuda, hay mucha información incorrecta circulando. Cuando se va Cristina del gobierno en 2015, la deuda externa era 240.000 millones de dólares. Uno de los países menos endeudados del mundo. Hoy la deuda es 340.000 millones. No, eso no es cierto. De eso, aumentó 100.000 millones solamente. De eso la mitad solamente fue para cubrir deuda. No fue con así. Los faldados Mentira. y otros que Eso ¿sabe qué? Eso y la otra parte esa es la para filosofía de cubrir Peña. los 5 o 6 puntos del déficit fiscal. Eso está en los números, no un tema de discusión. Sí, es tema de discusión. No hay deuda. Sí hay 340.000 millones. Dujovne lo dice claramente, Dujovne. El país, uno de los países menos endeudados del mundo, era la República Argentina. Con Macri terminamos siendo el segundo país más endeudado del mundo. Información, quiero dar esta pequeña información del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Macri, primer país devaluador de la moneda del mundo, segundo país en toma de crédito del mundo, tercer país en inflación del mundo, solo Venezuela y Zimbabue están adelante, y séptima peor economía del mundo. 22.000 millones de dólares fugados entre agosto y el 27 de septiembre. Bueno, antes que nada yo celebrar, digamos, lo que pasó el domingo, un acto totalmente democrático en donde las urnas hablaron y evidentemente el peronismo vuelve a Casa Rosada. Felicitar a todos los peronistas, a todos los que trabajaron para eso, como militantes de la Juventud Radical, dirigentes de la Juventud Radical. Nosotros en Escama Provincial muy contentos porque hemos logrado 2 bancas, entrando Lidia Azcárate, y hablando y un poco empapándome en el tema económico o siguiendo la línea de la discusión, me parece que hay que reivindicar de que 3 de cada 2 pesos que tomamos como deuda son para pagar deudas que ya se habían generado en el gobierno anterior. Reivindicar también el superávit fiscal que viene teniendo el gobierno nacional, que es algo muy importante, y por supuesto que no hemos podido, digamos, cerrar el déficit fiscal que tenemos porque realmente era muy alto y muy grande, pero sin embargo hemos tenido un compromiso totalmente enorme para ese déficit fiscal bajarlo. ¿Qué significa déficit fiscal para el vecino que está viendo en la tele? Significa que gastamos más de lo que producimos. Y eso es lo que ha hecho muchos años de un gobierno populista que antes que asumimos habían tenido políticas, a mi entender, demagogas, y me parece que lo que tiene que hacer la política en estos 4 años que se avecinan, realmente tener una discusión sincera y profunda y visionar y ser estadista para prevenir estos problemas que hoy estamos atravesando. Yo como generación o mis pares como generación realmente nos preocupa porque entendemos que tenemos un país muy crítico, socialmente en un estado muy emergente, porque nosotros caminamos los barrios, salimos a la calle y vemos obviamente que hay pobreza, pero no la escondemos a la pobreza, la reivindicamos con los datos del INDEC y la luchamos con políticas de Estado reales. De hecho, con esto cierro, el 70% del presupuesto que el gobierno nacional ejecuta va destinado a política social, pese a la gran crisis económica que tenemos. Y eso habla a la clara de nuestra sensibilidad política, de nuestro compromiso social, pero que claramente también atravesamos una crisis que no es fácil. Y ojalá que a Alberto Fernández y todo su equipo le vaya bien, porque que le vaya bien al peronismo o al presidente de turno implica que nos va a ir bien a todos los argentinos, a los más de 40 millones, y creo que la oposición, o mejor dicho, Cambiemos y sobre todo el radicalismo, va a ser una oposición madura como lo hemos hecho siempre, respetando la envergadura del presidente, respetando las instituciones y poniéndolo al lado para construir un país diferente. Bien, hacemos una pausa y volvemos.